¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Así como un poquito de frío, pero con mucho calor humano, ¿no? En el aire. Sí. Y bueno, y con el solcito, que siempre es un... Yo soy muy hincha del solcito del invierno, ¿no? Es una de las cosas que más disfruto en cualquier parte. Bien, un poco de solcito viene bien. ¿Y el clima político, cómo lo ves? ¿Por dónde pasa tu preocupación hoy? ¿Fue la voz? Hola, ¿estás ahí? Ahora sí. Perfecto, te decía por dónde pasaba tu preocupación hoy. Que el otro día me dice Miguel, lo vi muy preocupado, Alberto, ¿no? Y en realidad, mi gran obsesión, sin ponerle la parte patológica de las obsesiones, o sea, la mayor preocupación que me han acompañado estos últimos años ha sido el tema de la gobernabilidad, ¿verdad? Como he conversado tantas veces con todos ustedes, es algo que yo vengo manejando por muchos países. Ahora había 3 conferencias que quedaron suspendidas por el tema del coronavirus, pero la gobernabilidad sin duda es el gran desafío de los tiempos modernos, porque estamos viviendo algunas situaciones inéditas, más allá de la pandemia estoy hablando. Estoy hablando de ciudades de decenas de millones de personas, de muy difícil administración. Estoy hablando de demandas individuales o colectivas, pero que no representan un mismo universo de reclamo, y al mismo tiempo un cambio de liderazgo, por cuanto ya no hay, los partidos políticos no han podido captar lo que es el reclamo de la gente, en el mundo estoy hablando, ¿verdad? Y al no haber interlocutores válidos, que así fue el sistema que funcionó siempre, y habiendo las fuentes de poder también instalados en otros ambientes que no son los políticos, a veces mucho más poderosos que los políticos, a veces uno olvida que lo que están saliendo, lo que es el capital de muchas empresas multinacionales, eso que siempre hemos dicho, pero algunas que ni sospechábamos, no podemos dar nombre, pues son empresas comerciales, pero que hoy cotizan en bolsa con activos accionarios superiores al Producto Bruto Interno de un país o las reservas de todo un país, por ejemplo. Bueno, todos esos cambios de eje que van mucho más allá de la globalización, porque el mundo ha vivido mucha globalización, pero esto va mucho más allá. Mi gran preocupación sigue siendo la gobernabilidad, es decir, cómo se conduce una sociedad a sí misma y por el liderazgo político que en democracia se elige a quienes lo hagan, en todos los niveles, también a los niveles sociales, a los niveles obviamente sindicales, etcétera, sindicales y gremiales de todos los ámbitos, ¿no? De los dos lados del mostrador. Bueno, todo eso que más o menos teníamos arreglado con las proyecciones del contrato social y todo lo que sabíamos, bueno, hoy estamos viendo que se ha alterado profundamente, y a mí me impactó mucho vivirlo personalmente en algunos países donde he estado antes de que empezara la pandemia, pero inmediatamente antes, donde, como conté con ustedes y hablábamos contigo, bueno, la interlocución no era suficiente porque no había representación válida del otro lado en esto que Enrique Iglesias habla de las clases medias enojadas. Ahora lo que me tiene realmente preocupado es cómo será la gobernabilidad post pandemia, donde mucha gente se logró sacar de la clase pobre, de la franja superior de los pobres, es decir, que eran los menos pobres entre los pobres, y pasaron a ser los menos clase media de la clase media, pero clase media. Esa línea que es muy flexible, que hablamos alguna vez, que lo habíamos hablado en Ogre, con autoridades de Ogre y con otras personas, y que lo situaban en 3 meses sin ingresos, que es la medida donde se ve si una persona puede mantenerse en el piso de la clase media o no. Y bueno, estamos viviendo en un mundo donde esa línea flexible va a ser inflexión, es decir, va a haber una movilidad muy fuerte, que si no se compensa con estas
líneas que se dieron para los créditos, para darle a la gente, para que se mantenga en estas situaciones críticas que tienen que ver con la pandemia, pero también cuidando mucho los oportunismos. A ver, el dato de OIT del otro día es que se estiman que las empresas grandes del mundo van a ahorrar 1 millón de metros cuadrados de edificios poniendo a sus trabajadores a trabajar en teletrabajo. Imaginemos lo que se ahorra en materia de calefacción, en materia de custodia, en materia de refrigeración, en materia de servicios, en fin, todo lo que significa tener un trabajador en su casa. Hoy la nueva legislación, se sacó algo, pero incluso acá hay algunos proyectos en curso muy buenos. Bueno, todo el teletrabajo, que en principio nos dice que cómodo lo hago desde casa, también es cierto que significa una serie de nuevos costos, de nuevos paradigmas, de nuevos estilos. En una palabra, yo no creo en los cambios, la historia no pega saltos cuánticos de un momento a otro, y mucho menos si aparece la vacuna, ¿no? Pero, o cuando esté al alcance de todos, porque mira, hago un paréntesis, ahora el drama no es solo conseguir la vacuna, sino que la vacuna llegue a toda la gente, ¿no? Porque si no vamos a tener clase A, clase B y clase C, los vacunados, los medio vacunados y los sin vacunar. Pero, me estoy refiriendo al coronavirus, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante, para redondear la idea, es que la gobernabilidad, que requiere mucho más que capacidad de mando, requiere capacidad de liderazgo, sí, pero nunca como ahora los liderazgos han sido compuestos, son piezas de puzzle que requieren tener muchos puntos de acuerdo, y en Uruguay particularmente mucho más complejo aún, porque la coalición que ganó las elecciones, que fue una coalición para ganar elecciones, debió transformarse en una coalición de gobierno, que es una cosa diferente. Es decir, una cosa es una coalición de gobierno hecha por el partido que ganó, como era antes del balotaje, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, cuando ganó Sanguinetti la segunda presidencia, hizo un acuerdo con Volonté y el Partido Nacional y montó una coalición de gobierno, después que habían competido cada uno de ellos. Y esa coalición de gobierno funcionó casi, no digo un cogobierno, porque yo estaba allí, pero con una actividad muy intensa, muy directa de Volonté, al lado del presidente Sanguinetti en su segunda presidencia. Bueno, esto no tiene nada que ver con aquello que uno vivió, porque aquí primero se juntaron visiones totalmente distintas para poder ganar una elección, se ganó la elección y luego esas visiones distintas tuvieron que transformarse en una visión de gobierno. Ahora hemos tenido algunas situaciones críticas, de personas como el caso de Talvi, que son muy relevantes dentro del Partido Colorado, es decir, con el líder del Partido Colorado, pero surgen nuevas interpretaciones que son interesantes de tener en cuenta, en que lo que importa son los partidos que acuerdan, más allá de las personas que protagonizan los acuerdos y cómo les va en sus relaciones interpersonales. Bueno, ojalá sea todo así, porque, a ver, lo importante es que se vote a quien se vote en 5 años, el que le toque gobernar, no tenga que tener 5 años de reparación, no importa quién sea, sino 5 años de un escalón más arriba de lo construido antes, aún cuando sea un periodo crítico, aunque las cosas sean muy difíciles, pero que los retrocesos que se den sean consecuencias de lo inevitable y no de lo no acordado, que es una cosa diferente. Y bueno, justamente mi preocupación es esa, mi gran preocupación es la gobernabilidad. La última conferencia que di en el exterior fue sobre esto, y el ministro de ese país, donde habían convocatorias por redes sociales de decenas y cientos de miles de personas, y se quería negociar y no se ponían de acuerdo nunca, y yo justamente sostenía cuando se producían los desbordes, que terminaban en violencia, bueno, que la represión, por decir de algún modo, la recuperación del orden público, no fuera un tema que los poderes ejecutivos ejecutaran por fuera del apoyo parlamentario para no fragilizar los sistemas de gobierno democráticos. Y bueno, y el otro día por WhatsApp me decía, bueno, hace semanas de esto ya, al final tu gran preocupación se resolvió por un bichito que vino a poner a todo el mundo guardado en su casa y a nadie más se acuerda de los problemas
y ahora por supuesto que están volviendo a reaparecer porque las crisis traen consecuencias, las decisiones políticas iban a traer consecuencias por la propia diferencia de visiones y las dificultades también. O sea que la preocupación a la que Miguel se refería no tiene nada que ver con un pesimismo que no tengo, sino con preocupación en el sentido de comenzar a ocuparnos o continuar ocupándonos todos a encontrar los caminos, que no quiere decir de coincidencia o de homogeneidad de modo de pensar, sino de construcción de 4, 5, 10 medidas básicas. En una palabra, en lo que presentó el doctor Tabaré Vázquez y que significa una misión, y que tuvieron esa reunión, que yo creo que debe haber sido por algo más, pero vamos a comprarlo por esa versión, con el presidente Lacalle en el domicilio del presidente Vázquez, sin duda que lo que trascendió es que se pusieron de acuerdo en muchas líneas. Bueno, eso es lo que precisa el país, ¿no? Gente dialogando, las cosas hay que llevarlas con mucho cuidado, esto no se puede atropellar, pero tampoco se puede demorar. En fin, eso era lo que a Miguelito seguramente habrá notado en mi preocupación, porque a veces no es la primera vez que lo escucho, que me notan preocupado con eso, con otros ingredientes como el delito organizado, con el tema de la muchachada, el tema de los consumos de estupefacientes, en fin, todas las cosas que nos tienen que ocupar tanto como preocupar, ¿no? Por ahí viene mi preocupación. Bueno, se habrá, ¿no?, sumado a todos los hechos de esta semana, o sea, la cumbre del Mercosur, el cambio de canciller, todo esto que vamos viviendo, ¿no? Y que tiene que ver con el condimento político. Las cosas que son muy duras, como la muerte de un uruguayo en situación de calle por no brindarle asistencia, o sea. Son todos temas esenciales, sin duda, Cris, todos temas esenciales. Digo, yo creo que lo fundamental en estas cosas es tampoco dar más importancia de las que tienen, que es muchísima, pero la declaración, por ejemplo, en la salida de Talvi, de un comité ejecutivo que quiere una presidencia afín a Talvi, una secretaría general, bueno, en esos conflictos políticos internos en los partidos, que en este caso tiene mucha intensidad, bueno, la pregunta del millón es, bueno, esto está más allá porque es un acuerdo político entre partidos, está muy bien, pero los partidos no son entelequias automáticas que funcionan como un dron con un control remoto. Los partidos tienen la pasión de la gente, tienen la pasión de sus dirigentes, las satisfacciones, los dolores y lo que se disfruta y se padece. Y bueno, esto de Talvi es un tema delicado y bueno, evidentemente que todo eso nos lleva a preocupación, pero preocupación, vuelvo a insistir, por el país. A veces, como uno ha apoyado la candidatura de Frente Amplio, lo apoyo, se puede pensar que lo que uno está diciendo, decir, bueno, está llevando a un molino. A ver, ganar una elección significa muy poco, salvo lo que tiene que ver al cuidado de las líneas políticas, sí, y a las líneas de aplicación con la gente, que es lo más trascendente. Si el ganar la elección no permite el ejercicio de un gobierno razonable, con las dificultades, cualquiera sea la proporción de la dificultad, pero con capacidad de gestión. Y eso es un tema muy importante que Uruguay tiene que cuidar mucho. Y ya no es solo un tema de grietas, porque para las grietas están los puentes, pero los puentes requieren constructores de puentes. Ahora, si los ingenieros se pelean y los camiones se quedan sin combustible para llevar los materiales, la cosa se complica. Por eso tenemos que poner todos de nuestra parte, sin, como digo esto, sin dejar por el camino las cosas importantes sobre las que hay que discutir, enfrentar y pelear en el sentido democrático de la expresión, ¿verdad? Vamos a enfrentar temas muy importantes. Ayer, de acuerdo a las informaciones de prensa,
habría un acuerdo en el Consejo Superior de Salarios entre trabajadores y empresarios. Bueno, si ese acuerdo se da, nos va a permitir un 2020 vapuleado por la pandemia y todas sus consecuencias críticas en tantos terrenos, pero bueno, el reintegro de la gente a trabajar en paz con ciertas seguridades básicas. Sigo creyendo lo de siempre, pese a que debo reconocer y agradecer, no agradecer porque nadie me haya hecho caso, sino de que efectivamente se está haciendo uso de esos créditos internacionales baratos, que son muy económicos y con muchos años de gracia para empezar a pagar. Bueno, pero seguimos insistiendo en que es imprescindible que se asegure un salario mínimo para cierta gente y créditos para las empresas de todo tamaño. Y dicen las chicas, las grandes, no, lo que importa es que se comprometan a conservar los puestos de trabajo. Eso es lo más importante, que no tengamos gente desempleada, porque después la recuperación es muchísimo peor, ¿verdad? Así que el mundo se va acomodando de a poco, ahora parece que viene una segunda oleada, veremos. Este dato de Bolsonaro con coronavirus, cuya existencia negó, no es un dato cualquiera. Y bueno, pero de todos modos de eso se trata. El presidente nuestro, que no vaya a los focos de infección, vuelvo a insistirlo, no hay nada para hacer ahí, más que complicarse la vida, pero bueno, son decisiones personales. En definitiva, la preocupación es la misma, ¿cómo mantenemos esa frase que vengo diciendo desde hace más de 30 años? ¿Cómo se construye un Uruguay en paz y en solidaria libertad? ¿Cómo se construye, cómo se mantiene, cómo se solventa? Y cómo hace que la gente pueda convivir en un sistema que nos dé el máximo de garantía. Ya el Estado uruguayo ha quedado muy fortalecido, es importante tenerlo en cuenta eso, terminar con la de denostar a los funcionarios públicos. Semana que viene seguramente vamos a poder hablar algo, pero sí ya voy adelantando que en la rendición de cuentas presentada ya queda claro que en el quinquenio en el que estuvimos al frente del servicio civil se disminuyó en 6.000 vínculos funcionales entre los ministerios, Presidencia de la República y los entes institucionales y comerciales. Solo hubo aumentos en la policía, en educación y en ARCE por salud pública. Ese es un dato importantísimo. Y en materia de las cuotas de afrodescendientes y discapacidad, bueno, el Estado por primera vez, sumando todas las convocatorias, llegó al número exigido por la ley, no organismo por organismo todavía, que es siempre complejo, pero hemos tenido aquello que les conté, que fue tan difícil, que la gente cuando dio los concursos no llegaba a cubrir la capacidad necesaria que requiere la ley, porque la ley y la Constitución no establecen mecanismos de concursos diferenciales. Por eso dejamos previsto, ojalá se lleve adelante, el mecanismo de los cursos de la ENAP de nivelación. En fin, tantos temas de que hablar y tan poco tiempo, pero tanto tiempo como para poder tener estos intercambios que realmente me hacen muy feliz poder tenerlos toda la semana, ¿no? Alberto, te mando un abrazo enorme, porque también me voy a ir a buscar ahora al compañero Luis Carlos Cotelo. Abrazo y hasta el próximo martes, cuídate mucho. Hasta el próximo martes acá estaremos. Hasta pronto.